El día de su velorio, cuando el cura aún no había terminado las oraciones, yo ya sabía que aquel iba a ser el día en que mi vida cambiaría para siempre. El olor a cera mezclado con el perfume dulce y penetrante de doña Ernestina parecía revolverme el estómago, pero no era el incienso. No, era el peso de todo lo que me había tragado en silencio durante 40 años. Y en el último segundo, justo cuando todo el mundo esperaba lo de siempre, que sus hijos lo heredaran todo, según el guión, fue allí, frente al ataúd, donde ella protagonizó el mayor giro de mi vida. ¿Alguna vez has sentido rabia y alivio en el mismo aliento? Pues eso fue lo que sentí cuando el notario empezó a leer el testamento. Mi nombre es Rosa Martínez, pero todo el mundo aquí en San Juan del Río, en el interior de Querétaro, me llama Doña Rosita. Tengo 73 años y una vida entera de silencio cosida entre platos lavados, suelos fregados y órdenes de suegra. Me llamaron mujer con suerte cuando me casé con don Osvaldo, el hijo mayor de doña Ernestina, pero la suerte no habita en una casa donde no tienes voz. Aquel día, mientras todo el mundo se acomodaba en las sillas del salón parroquial, yo solo pensaba, ¿será que me va a dejar hasta el peso de las ollas? Mal sabía yo que por primera vez la vieja iba a darme algo que valiera la pena, no por bondad, sino tal vez por arrepentimiento. Y fue cuando el hombre de la notaría dijo mi nombre que el aire pareció desaparecer de la sala. Yo, Rosita, la mujer a la que llamaba doméstica con alianza, iba a heredar su casa. Así fue como comenzó el capítulo más extraño de mi vida, el día en que, en el velorio de mi suegra, finalmente recuperé mi voz. El aire en la capilla funeraria era pesado, denso por el olor dulzón de los lirios y el silencio respetuoso que precede a una tormenta. Estaba sentada en primera fila, un lugar que, durante 40 años, nunca me perteneció de verdad. Mis manos, encallecidas por una vida de trabajo, descansaban en mi regazo, y las miraba para no tener que encarar el ataúd de caoba pulida donde yacía doña Ernestina Herrera, mi suegra, la mujer que había sido mi verdugo, mi sombra, la arquitecta de mi invisibilidad. A mi lado, sus hijos, Mateo y Sofía, vestidos con un luto impecable que parecía más un disfraz de teatro que una expresión de dolor genuino. Cuchicheaban entre ellos, con los ojos brillando no de lágrimas, sino de codicia, calculando el valor de las tierras, de la casa, de las joyas que pronto serían suyas. Apenas se fijaban en mí, como siempre. Yo era Rosa Martínez, la viuda de Osvaldo, el hijo mayor, pero para ellos no era más que un mueble antiguo que venía con la casa. La historia que estoy a punto de contar es la mía. Es una historia larga, tejida con los hilos de la paciencia, de la humillación y de una justicia que llegó tan tarde que casi no la reconocí. Antes de sumergirnos en el pasado que me trajo hasta este momento exacto, si aprecias las historias que revelan los giros más inesperados de la vida, aquellas que demuestran que el destino tiene un afilado sentido de la ironía, tal vez quieras acompañar este viaje hasta el final. Suscríbete, como dicen los jóvenes, para no perderte ningún capítulo de esta vida que, durante tanto tiempo, pareció no tener valor alguno. El doctor Ramírez, el notario de la familia, un hombre pequeño y calvo con unas gafas que se le resbalaban por la nariz, carraspeó, rompiendo el silencio. Sostenía un sobre sellado, el testamento. Sofía se enderezó en la silla, tintineando su pulsera de oro. Mateo se ajustó la corbata de seda. Era el momento que esperaban. A petición expresa de doña Ernestina Herrera, comenzó el doctor Ramírez, con una voz formal que resonó en la capilla vacía. La lectura de su testamento debe realizarse en presencia de sus hijos, Mateo y Sofía Herrera, y de su nuera, Rosa Martínez. Mi nombre, pronunciado en voz alta en ese contexto, sonó extraño, como una nota desafinada en una sinfonía perfecta. Mateo y Sofía me lanzaron una mirada rápida, una mezcla de irritación y curiosidad. ¿Qué tenía que ver yo con aquello? Yo misma me lo preguntaba. Probablemente me había dejado una pensión miserable, un último gesto para mantener las apariencias. El notario abrió el sobre con un rasguido seco. Se ajustó las gafas y empezó a leer. Habló de legados menores a instituciones de caridad, de joyas específicas para la nieta, que Sofía apenas traía a visitarla. Era el preámbulo, la parte aburrida antes del plato principal. Y entonces llegó al clímax. Su voz se volvió un poco más firme. En lo que respecta a la propiedad principal, ubicada en la calle de la Amargura, número 17, en San Juan del Río, Querétaro,
y a todas las tierras adyacentes, así como el saldo de todas mis cuentas bancarias. Hizo una pausa. El corazón de Sofía y Mateo parecía latirles en el cuello, visible bajo la piel. Contuve la respiración, no por expectación, sino por un antiguo hábito de encogerme en los momentos de tensión. Se los dejo, en su totalidad, a mi nuera, Rosa Martínez. El silencio que siguió no fue respetuoso. Fue un silencio violento, denso, un vacío donde el sonido del mundo parecía haber sido absorbido. Sofía soltó un jadeo agudo, un sonido de pájaro herido. Mateo se levantó de un salto, con el rostro rojo de furia. «¡Esto es un absurdo! ¡Un error!», gritó, su voz retumbando contra las paredes de mármol. «Esa mujer debió de coaccionar a mi madre. La vieja estaba senil». El doctor Ramírez no se inmutó. El testamento fue firmado hace 6 meses, en presencia de 2 testigos, y su madre, don Mateo, estaba en plenas facultades mentales, según lo atestiguado por el doctor Morales. Hay una carta adjunta, que debo leer también. Tomó otra hoja de papel. La caligrafía de doña Ernestina, temblorosa, pero inconfundible. «A mis hijos», leyó el notario, «les dejo mi perdón por su ausencia. A Rosa le dejo lo que es suyo por derecho. Ella me dio lo que el dinero no puede comprar, su tiempo, su lealtad y su vida. Cuidó de mi hijo hasta el final, y cuidó de mí cuando ustedes no estaban. Esta casa no es un regalo, es un pago atrasado por 40 años de servicio que ninguno de ustedes valoró jamás. Que Dios los perdone, porque yo, al final, intenté hacer mi parte. En ese instante, mientras el caos estallaba a mi alrededor, con los gritos de Sofía y las amenazas de Mateo, no sentí triunfo. Sentí un vacío profundo, un vértigo. Miré el ataúd, y por primera vez no vi a la tirana que me atormentó. Vi a una mujer solitaria, amargada, que, en el último acto de su vida, intentó reparar una injusticia monumental de la única manera que sabía, con frialdad, con distancia, con un testamento que era, al mismo tiempo, una confesión y una venganza. Y yo, Rosa Martínez, la criada sin sueldo, la sombra en la pared, era ahora la heredera de todo, la dueña de mi propia cárcel. Para entender cómo llegué a aquella capilla funeraria, necesito retroceder en el tiempo, no al inicio de mi vida, sino al inicio de mi servidumbre. Yo era una joven de un pueblo cercano a Tequisquiapán, un lugar donde el cielo es más azul y el tiempo corre más despacio. Mi nombre era Rosa, simplemente Rosa. Hija de campesinos, crecí con el olor a tierra mojada y el sonido del maíz creciendo. Mis sueños eran sencillos: casarme con un hombre bueno, tener hijos y una casita con un jardín lleno de malvas y bugambillas. Fue en una fiesta de San Juan cuando conocí a Osvaldo Herrera. Era diferente a los muchachos de mi pueblo. Usaba zapatos de cuero en lugar de guaraches, y sus manos eran suaves, no encallecidas por el asadón. Era el hijo de una familia importante de San Juan del Río. Estaba visitando a unos parientes. Sus ojos eran amables, y su sonrisa, tímida. Me dijo que yo era la flor más bonita de la fiesta, y mi corazón de muchacha, ingenuo y sediento de poesía, le creyó. Salimos durante un año, un noviazgo de cartas y visitas supervisadas. Él me hablaba de su casa grande, de su madre, doña Ernestina, una matriarca respetada, una mujer de carácter. La describía con una mezcla de admiración y temor que, en aquel entonces, yo interpreté como respeto filial. Mal sabía yo que era el miedo lo que hablaba. Cuando me pidió matrimonio, mi padre dudó. «Son de otra clase, Rosita. El pájaro del campo no canta bien en jaula de oro». Pero yo estaba enamorada, cegada por el encanto del hombre educado de la ciudad que me prometía una vida de comodidades y amor. La boda fue sencilla, en la pequeña iglesia de mi pueblo. Su familia vino, incluida ella, doña Ernestina. La recuerdo aquel día como si fuera hoy, alta, delgada, con el pelo canoso recogido en un moño severo. Llevaba un vestido azul marino, tan oscuro que parecía negro, y un collar de perlas que parecía tan frío como sus ojos. Me inspeccionó de arriba a abajo, y su sonrisa no llegó a su mirada. «Espero que hagas feliz a mi Osvaldo», dijo, y la manera en que pronunció «mi Osvaldo» dejó claro que él era una propiedad que, a regañadientes, me estaba prestando. Yo era joven, tenía 19 años, creía que el amor lo conquistaba todo, que con bondad y dedicación me ganaría el corazón de mi suegra. Estaba equivocada. Lo que no entendía era que, para doña Ernestina, yo no era una nueva hija,
Era una nueva adquisición, una pieza para servir al engranaje de su casa, de su familia, y tendría que demostrar mi valía todos los días, por el resto de mi vida. El viaje desde mi pueblo hasta San Juan del Río fue como cruzar la frontera a otro país. Dejé atrás las calles de tierra y las casas de adobe para entrar en un mundo de aceras de piedra e imponentes fachadas coloniales. La casa de los Herrera era la más grande de la calle, con un portón de hierro forjado y altos muros cubiertos de hiedra. Parecía una fortaleza. En cuanto entramos, el olor de la casa me envolvió, una mezcla de cera para suelos, flores frescas y algo más, algo antiguo e inmutable, como el olor de una iglesia. Doña Ernestina nos esperaba en el vestíbulo, de brazos cruzados. No me abrazó, solo asintió con la cabeza. «Bienvenida, Rosa», dijo, con la voz sin inflexión. «Espero que tu viaje haya sido agradable. La cocinera, Lucha, ha preparado un refrigerio. Osvaldo, ven, necesito hablar contigo sobre los negocios de la hacienda». Y así, en mis primeros 5 minutos como esposa en mi nuevo hogar, me quedé sola en medio de un vestíbulo enorme, mientras mi marido era llevado de la mano de su madre, como un niño. Aquella noche, la cena fue un evento formal. La mesa era larga, de madera oscura, puesta con platos de porcelana y cubiertos de plata. Mateo y Sofía, los hermanos menores de Osvaldo, que todavía vivían allí en ese entonces, me analizaban con una curiosidad fría. Mateo estudiaba para ser abogado, y Sofía soñaba con casarse con un hombre rico de la capital. Hablaban de política, de la sociedad local, de cosas que yo no entendía. Me sentía como un gorrión en una jaula de canarios. Doña Ernestina comandaba la mesa. No preguntó por mi familia, ni por mi vida. En cambio, empezó a darme instrucciones. «Rosa, en esta casa, el desayuno se sirve a las 7 en punto. A Osvaldo le gusta el café fuerte y los huevos bien hechos. El almuerzo es a la 1, y la cena a las 8. La ropa se lava los lunes y jueves. Lucha se encarga de la cocina, pero espero que la señora de la casa supervise todo de cerca. Yo, la señora de la casa». Las palabras sonaron como una broma. Ella era la reina, y yo, la recién llegada a la que se le dictaban las reglas del reino. En esa primera semana, intenté encontrar mi lugar. Traté de ayudar a Lucha en la cocina, pero doña Ernestina aparecía y decía: «No, no, no es así como se corta la cebolla. Deja que lo haga Lucha». Intenté arreglar las flores en los jarrones de la sala, y ella las volvía a arreglar en cuanto yo me daba la vuelta. «Las rosas necesitan más agua, y los tallos deben cortarse en diagonal. ¿No lo sabías?». Cada gesto mío era corregido, cada iniciativa, socavada. Me di cuenta de que no se trataba de enseñarme, se trataba de demostrarme que yo no sabía nada, que era inadecuada, que mi lugar era el de aprender y obedecer. ¿Y Osvaldo? Él lo veía todo, pero no decía nada. Cuando yo, tímidamente, me quejaba por la noche, él solo suspiraba. «Ten paciencia, Rosita. Mamá es así. Solo quiere lo mejor para nosotros». Lo mejor para nosotros era, en realidad, lo mejor para ella. Y lo mejor para ella era una nuera que fuera obediente, silenciosa y, sobre todo, servil. Empecé a entender la profecía de mi padre. La jaula era de oro, ciertamente, pero sus barrotes eran fríos e inquebrantables. Las semanas se convirtieron en meses, y la dinámica de la casa se solidificó como cemento fresco. Yo no era la señora de la casa, ni siquiera era una nuera. Era la principal sirvienta de doña Ernestina, con la diferencia de que no recibía un sueldo, y tenía que compartir la cama con su hijo. Las reglas eran innumerables y, a menudo, contradictorias. La casa tenía que estar impecable, pero no se me debía ver limpiando. Las comidas tenían que ser perfectas, pero mis sugerencias para el menú eran siempre ignoradas. Debía cuidar de mi marido, pero cualquier demostración de afecto en público era recibida con una mirada de gélida desaprobación. Esas cosas son para la privacidad del dormitorio, Rosa. Lucha, la cocinera, y Consuelo, la encargada de la limpieza, eran las únicas con las que podía hablar, pero siempre en susurros, en la parte trasera de la casa, cerca del área de servicio. Llevaban años trabajando para los Herrera y entendían la dinámica. «Tenga paciencia, doña Rosita», decía Consuelo, una mujer de mediana edad con un rostro bondadoso y arrugado. «La patrona es dura, pero tiene buen corazón. Nunca vi ese buen corazón». Lo que veía era un control férreo sobre cada aspecto de nuestra vida. Osvaldo, mi marido, vivía en una especie de neblina. Trabajaba con su padre en la administración de las tierras de la familia,
pero era evidente que doña Ernestina tenía la última palabra en todas las decisiones. En casa, se refugiaba en su despacho o leía el periódico, evitando conflictos. Me amaba, creo, de una manera pasiva y silenciosa, pero su amor no era lo suficientemente fuerte para enfrentarse al poder de su madre. Había sido criado para obedecerla, y un hombre de 30 años no desaprende las lecciones de toda una vida. Una vez, me atreví a desafiar una regla. Doña Ernestina insistía en que las ventanas del salón se mantuvieran siempre cerradas, para que no entrara el polvo y no se destiñeran los muebles. Pero la sala era oscura y sofocante, y en una calurosa tarde de verano, mientras ella estaba fuera, abrí todas las ventanas. La luz del sol inundó la estancia, el aire fresco circuló, y por un momento, la casa pareció respirar. Cuando regresó, se detuvo en la puerta del salón, y su rostro se transformó en una máscara de furia contenida. No gritó. Su ira era mucho más aterradora. Era fría. «Rosa», dijo con la voz baja y sibilante, «¿quién te dio permiso para cambiar las reglas de esta casa? Solo pensé que un poco de aire fresco vendría bien», balbuceé. «No te trajeron a esta casa para pensar», respondió, cada palabra una piedra. «Te trajeron para obedecer. Cierra las ventanas». Ahora, la cerré, y mientras lo hacía, con las manos temblorosas, vi mi reflejo en el cristal oscuro, una mujer joven, asustada, desapareciendo en la penumbra de aquella sala. Esa tarde, no solo cerré las ventanas, cerré una parte de mí misma, la parte que aún creía que podía tener una voz, un deseo, una voluntad propia en esa casa. A partir de ese día, aprendí la lección. Yo era una pieza en su tablero, y ella movía todas las piezas. Mi día comenzaba antes que el sol. A las 5:30 de la mañana, el gallo del vecino cantaba, pero yo ya estaba en pie. Bajaba las escaleras de puntillas para no despertar la casa. La primera tarea era preparar el desayuno de doña Ernestina y de Osvaldo. Para ella, un té de manzanilla con una gota de miel. Para él, el café negro y fuerte, como ella había decretado. Tenía que colar el café en una manga de tela, un método que ella consideraba superior. Si usaba un filtro de papel, ella lo sabría por el sabor, y el día ya comenzaría con una reprimenda. Mientras el agua hervía, empezaba a preparar la masa para las tortillas frescas. Lucha, la cocinera, no llegaba hasta las 7, pero mi suegra insistía en que las tortillas del desayuno tenían que ser hechas por las manos de la señora de la casa. Era una forma de recordarme constantemente mi papel. A las 7, la familia bajaba. Yo servía el desayuno, de pie, al lado de la mesa, como una camarera. Doña Ernestina leía el periódico. Osvaldo comía en silencio. Yo solo me sentaba a comer después de que ellos terminaran, en la cocina, con Lucha y Consuelo. Nuestras conversaciones eran rápidas, fragmentadas, siempre con un oído atento a los pasos en el pasillo. Después del desayuno, comenzaba la verdadera maratón. Supervisar la limpieza, aunque supervisar significaba, la mayoría de las veces, rehacer el trabajo que Consuelo ya había hecho, según los estándares imposibles de doña Ernestina. Pasa el trapo de nuevo por ese rincón, Rosa. Todavía veo una mota de polvo. Los pliegues de las sábanas no son simétricos. 2 veces por semana era día de lavar la ropa. Teníamos una lavadora antigua, pero doña Ernestina insistía en que la ropa blanca, especialmente las camisas de Osvaldo y los manteles de lino, se lavara a mano, en el lavadero de piedra del patio trasero. Mis manos, que un día fueron suaves, se volvieron ásperas y agrietadas. En invierno, el agua fría era una tortura. Fregaba la ropa hasta que mis nudillos se ponían rojos y doloridos, con el olor a jabón en pastilla impregnado en mi piel. El almuerzo era el evento principal del día. Tenía que servirse puntualmente a la 1. La sopa, el plato principal, el postre, todo tenía que estar perfecto. Ayudaba a Lucha en la cocina, picando verduras, removiendo ollas, pero el mérito era siempre suyo cuando la comida gustaba, y la culpa era mía cuando algo salía mal. Rosa, este arroz está un poco salado. Tienes que prestar más atención. Por la tarde, si no había más tareas domésticas urgentes, debía ocuparme de la costura, remendar calcetines, coser botones, bordar manteles. Doña Ernestina no toleraba el ocio. Las manos ociosas son el taller del diablo, solía decir, mirando por encima de sus gafas mientras yo enhebraba la aguja. La noche traía la cena, otra comida formal, seguida de 1 o 2 horas de silencio en el salón. Ella tejía, Osvaldo leía, y yo me quedaba sentada, con las manos en el regazo,
tratando de hacerme lo más pequeña e invisible posible. Cuando finalmente nos íbamos a la habitación, estaba agotada. Un cansancio que no era solo del cuerpo, sino del alma. Un cansancio de andar con pies de plomo todo el día, de anticipar críticas, de anularme a mí misma. Osvaldo a veces intentaba acercarse, abrazarme, pero yo era solo una cáscara. El esfuerzo por ser la nuera perfecta que doña Ernestina exigía drenaba toda mi energía. Me dormía rápidamente, un sueño pesado y sin sueños, sabiendo que en pocas horas el ciclo recomenzaría. Aquello no era una vida, era una actuación diaria, y el único miembro del público que importaba era imposible de complacer. La llegada de mi primer hijo, a quien llamamos Javier, trajo un soplo de esperanza a mi vida sofocante. Pensé que la maternidad me daría un nuevo estatus, una nueva identidad en esa casa, ser la madre del primer nieto de doña Ernestina, el heredero del apellido Herrera, seguramente me elevaría de sirvienta a un miembro de la familia de verdad. Una vez más, estaba equivocada. Doña Ernestina se mostró exultante con el nacimiento de su nieto, pero su alegría no se extendió a mí. Al contrario, vio a Javier no como mi hijo, sino como su nieto, una continuación de su legado, y se encargó de dejarlo claro desde el primer día. Tomó para sí todas las decisiones. El nombre, Javier, fue elección suya, en honor a su abuelo. La habitación del bebé fue decorada bajo su estricta supervisión, en tonos de azul y blanco que ella consideraba apropiados. Contrató a una niñera, una mujer mayor llamada Elena, que no me respondía a mí, sino directamente a ella. «Eres muy joven e inexperta, Rosa», decía, con un aire de falsa preocupación. «Cuidar de un bebé Herrera requiere conocimiento. Deja que Elena se encargue de los asuntos prácticos. Tú necesitas descansar para tener leche». Pero incluso la lactancia se convirtió en un campo de batalla. Cronometraba las tomas. «No lo dejes en el pecho más de 20 minutos. Eso lo malcriará». Si el bebé lloraba, ella entraba en la habitación antes que yo. «Tiene cólicos. Elena, prepara el té de anís. Rosa, probablemente comiste algo que no te sentó bien». Me sentía una extraña en la vida de mi propio hijo. Lo amaba con una ferocidad que me asustaba, pero mi acceso a él estaba mediado, controlado. Las alegrías sencillas de la maternidad, el primer baño, la primera papilla, la elección de una ropita, me fueron robadas. Todas eran dirigidas por doña Ernestina. 2 años después, nació mi hija, a quien logré bautizar como Lilia, un pequeño acto de rebeldía que me costó semanas de miradas frías. La dinámica se repitió. Ahora, había 2 nietos a los que controlar. A medida que crecían, la situación empeoraba. Ella los colmaba de regalos caros, mientras desautorizaba cualquier regla que yo intentara imponer. Si yo decía no a un dulce antes de la cena, ellos corrían hacia la abuela, que les daba el dulce con una sonrisa triunfante diciendo: «No seas tan dura con los niños, Rosa. La infancia es corta». Les enseñó a verme no como una figura de autoridad, sino como una cuidadora. La abuela era la fuente de diversión y regalos. La madre era la fuente de reglas y noes. Osvaldo, como siempre, permanecía al margen, feliz de ver a sus hijos siendo mimados y evitando cualquier enfrentamiento con su madre. Mis hijos me amaban, lo sé. En los momentos en que estábamos solos, eran cariñosos, se acurrucaban en mi regazo mientras les contaba cuentos. Pero bastaba con que la abuela entrara en la habitación para que su lealtad se dividiera. Eran niños, y ella era la reina de su pequeño mundo. Veía a mis hijos alejarse de mí, siendo moldeados a imagen y valores de doña Ernestina, y sentía una desesperación silenciosa. No solo me estaba robando mi presente, me estaba robando mi futuro, envenenando lo único que era verdaderamente mío, el amor de mis hijos. Los estaba perdiendo, poco a poco, dentro de mi propia casa. Vivir bajo el yugo de doña Ernestina era como estar en una prisión de muros invisibles. La rebelión abierta era impensable. Las consecuencias serían rápidas y severas. Así que con el tiempo, desarrollé una forma de resistencia silenciosa, pequeños actos de desafío que nadie, excepto yo, notaría. Eran mis pequeñas victorias secretas, lo que me mantenía cuerda. Comenzó en la cocina. Lucha, la cocinera, y yo nos convertimos en aliadas. Doña Ernestina odiaba el cilantro. Le parecía un sabor vulgar. Así que, de vez en cuando salía a sus reuniones del club de lectura o a visitar a sus amigas, yo picaba una pequeña cantidad de cilantro, casi imperceptible,
y lo mezclaba en el guacamole o en la sopa. A Osvaldo y a los niños les encantaba. Era un secreto nuestro, un sabor prohibido que me daba un placer inmenso. Otra pequeña rebelión era con las flores. Ella insistía en arreglos formales, rígidos, con rosas y lirios. Pero a mí me encantaban las flores del campo, las margaritas, las siemprevivas de colores. Empecé a tener un pequeño jarrón con estas flores humildes en mi habitación, escondido de su vista. Era mi pequeño jardín secreto, un rincón de belleza que ella no podía controlar. La mayor de estas rebeliones silenciosas, sin embargo, involucraba a mis hijos. No podía confrontar su autoridad abiertamente, pero podía crear un mundo nuestro, un refugio. Cuando ella dormía la siesta, los llevaba al patio trasero, a la pequeña habitación de servicio donde a veces me escondía para llorar. Allí, lejos de sus ojos, yo era simplemente su madre. Leíamos libros que ella consideraba tontos, con historias de hadas y animales que hablaban. Cantábamos canciones de cuna que mi madre me cantaba a mí, canciones sencillas del campo que ella encontraría primitivas. Les enseñaba a hacer muñecos con hojas de maíz, una habilidad que aprendí en mi infancia. Y, lo más importante, los escuchaba. Escuchaba sus miedos, sus sueños, sus pequeñas peleas en la escuela. En esos momentos, construía un puente entre nosotros, un puente que la influencia de doña Ernestina no podía destruir por completo. Ella podía darles regalos caros, pero yo les daba mi tiempo, mi atención total. Una vez, Javier, con unos 7 años, llegó de la escuela con un dibujo. Era un retrato de la familia. Había dibujado a la abuela enorme, en el centro de la página, con un vestido negro. A su lado, el padre, más pequeño, y en una esquinita, muy pequeñas, nos había dibujado a Lilia y a mí, cogidas de la mano. Mi corazón se rompió. Aquella noche, después de que se durmiera, tomé el dibujo y con un lápiz me redibujé. Me hice más grande, más cerca de él, con una sonrisa en el rostro. Al día siguiente, cuando lo vio, me sonrió. Ahora sí está bien, mamá. Doña Ernestina nunca supo de estos momentos. Para ella, yo seguía siendo la nuera dócil y obediente. Pero, en esos pequeños actos, luchaba por mi identidad, por mi cordura y por el amor de mis hijos. Eran batallas pequeñas, libradas en la quietud de una habitación o en el sabor de una hierba, pero para mí, eran la diferencia entre la sumisión total y la supervivencia. Mateo y Sofía, los hermanos de Osvaldo, no tardaron en dejar la casa de San Juan del Río. Sus ambiciones eran más grandes que la ciudad. Mateo se licenció en Derecho y se mudó a la Ciudad de México para unirse a un prestigioso bufete de abogados. Sofía cumplió su sueño y se casó con un rico empresario de la misma ciudad, llevando una vida de eventos sociales y viajes al extranjero. Regresaban a casa en las festividades importantes, Navidad, Semana Santa, el cumpleaños de su madre, y con cada visita, el abismo entre su mundo y el mío se hacía más evidente. Para ellos, yo era una figura funcional, la mujer que garantizaba que la casa de su madre estuviera en orden, que las comidas se sirvieran a tiempo y que sus sobrinos estuvieran limpios y bien educados. Me trataban con una cortesía distante, la misma que usarían con un ama de llaves de toda la vida. Hola, Rosa. ¿Estás bien? Los niños están enormes. Y eso era todo. No había interés genuino. No había calidez. Eran cómplices silenciosos de la tiranía de su madre. Veían cómo me trataba, las órdenes, las críticas veladas, la forma en que me encogía en su presencia, pero nunca intervinieron. Para ellos, era el orden natural de las cosas. Mamá mandaba, y los demás obedecían. Era más fácil aceptarlo que crear un conflicto. Sofía, en particular, parecía disfrutar sutilmente reforzando mi posición inferior. Llegaba con ropa de diseñador y joyas centelleantes, hablando de sus viajes a París y Nueva York, sabiendo que yo nunca había salido del estado de Querétaro. Traía regalos caros para su madre y para los sobrinos, pero para mí, siempre algo impersonal y funcional, un delantal de cocina encantador o un par de guantes de goma de buena calidad. Eran regalos que decían, sé cuál es tu lugar. Mateo era más sutil, su arma era la condescendencia. Me hablaba como si fuera una niña, explicando cosas obvias de forma lenta y paternalista. Verás, Rosa, la economía es complicada. O, es importante que los niños aprendan inglés desde pequeños. ¿Sabes? Nunca me pedía mi opinión sobre nada, asumiendo que no tendría una que valiera la pena escuchar. En las reuniones familiares, me sentía doblemente invisible. Conversaban sobre sus amigos influyentes, sus inversiones, sus vacaciones.
Yo no tenía nada que aportar. Mi vida se reducía a las 4 paredes de esa casa, así que me levantaba y me iba a la cocina, con el pretexto de ayudar a Lucha. Era mi refugio. Allí, el silencio era más honesto. Amaban a su madre, pero de una manera conveniente. Amaban la idea de la matriarca fuerte que mantenía la tradición familiar. Amaban la casa impecable y la comida casera que les esperaba cuando venían de visita, pero no querían la carga de cuidarla en el día a día. Para eso, me tenían a mí. Yo era la cuidadora no remunerada que les permitía vivir sus vidas brillantes en la capital sin culpa. Podían llamar una vez por semana, enviar flores en su cumpleaños y sentir que cumplían con su deber filial, mientras yo soportaba el peso real de su vejez y su difícil temperamento. No eran malos, no en el sentido activo de la palabra. Eran simplemente egoístas, ciegos por el privilegio y la costumbre, y su indiferencia era, en muchos sentidos, tan dolorosa como la crueldad activa de su madre. En medio de décadas de frialdad y servicio, hubo un momento, solo uno, en que la armadura de doña Ernestina pareció resquebrajarse. Fue un atisbo tan breve e inesperado que durante mucho tiempo me pregunté si lo había imaginado. Fue durante una de esas lluvias torrenciales de agosto, cuando el cielo de Querétaro se abre y el mundo parece disolverse en agua y truenos. Yo tenía una fiebre terrible, una gripe que me dejó débil y temblorosa. Apenas podía mantenerme en pie, pero me arrastré fuera de la cama para comenzar mis tareas. La idea de enfrentarme a su ira por no tener el café listo era más aterradora que la enfermedad. Estaba en la cocina, tratando de colar el café con las manos que no paraban de temblar, cuando la taza se me resbaló y se hizo añicos en el suelo, esparciendo café y trozos de porcelana por todas partes. El ruido resonó en la casa silenciosa. Me derrumbé en el suelo, no por la caída, sino por la desesperación, y comencé a llorar, sollozos silenciosos y agotados. De repente, sentí una presencia. Levanté la cabeza y la vi, de pie en la puerta de la cocina, con su bata de seda y una expresión indescifrable en el rostro. Esperaba la reprimenda, la ira por la taza rota, una de sus favoritas. Me preparé para el golpe, pero no llegó. En su lugar, se acercó lentamente. «Estás ardiendo en fiebre», dijo, con una voz sorprendentemente suave. Me tocó la frente con el dorso de la mano, una mano que siempre me pareció de hielo, pero que en ese momento pareció simplemente la mano de una mujer mayor. «Ven», dijo, y me ayudó a levantarme. Su fuerza me sorprendió. «Vuelve a la cama. Yo me encargo de esto». Me quedé atónita. ¿Doña Ernestina ayudándome? ¿Cuidando de mí? Me llevó a mi habitación, me cubrió con una manta y dijo: «Descansa, Lucha y yo nos las arreglaremos». Más tarde ella misma me trajo una taza de té de hierbas caliente. No se sentó, no se quedó a conversar, simplemente dejó la taza en la mesita de noche y, antes de irse, vaciló en la puerta. «Mi padre», dijo, mirando un punto vago en la pared, «murió de una neumonía que comenzó con una gripe así. Era un testarudo. No quiso dejar de trabajar. Y eso fue todo». Se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta suavemente tras de sí. En ese momento, en esa breve confesión, no vi a la matriarca tirana. Vi a una hija que había perdido a su padre. Vi a una mujer que, detrás de capas y capas de amargura y control, cargaba con sus propias pérdidas, sus propios miedos. Al día siguiente, la fiebre bajó, y ella volvió a ser la misma doña Ernestina de siempre. El incidente nunca más se mencionó. La taza rota fue reemplazada, y la rutina volvió a la normalidad. Pero algo había cambiado para mí. Ese gesto no borró los años de malos tratos, no nos hizo amigas, pero me dio una nueva perspectiva. No era un monstruo unidimensional, era una mujer compleja, moldeada por sus propios dolores y por una época en la que se creía que la fuerza se demostraba a través de la dureza, y, por un breve instante, me vio no como su sirvienta, sino como un ser humano enfermo, y actuó con una compasión que yo no sabía que poseía. Fue un atisbo de humanidad que guardaría conmigo, una pequeña brasa en medio de un largo y frío invierno. Los años pasaron como las cuentas de un rosario interminable, cada día una oración de paciencia y resignación. El tiempo marcó mi rostro con finas líneas alrededor de los ojos y surcos de preocupación en la frente. Mi cabello, antes de un negro brillante, se salpicó de hilos plateados, como si la escarcha de mi descontento se hubiera depositado allí. Mis hijos crecieron. Javier fue a la universidad en Querétaro a estudiar ingeniería, y Lilia se convirtió en maestra en la escuela primaria local. Eran buenos hijos, atentos,
Pero la dinámica establecida en la infancia nunca desapareció por completo. Me amaban, pero respetaban y temían a su abuela. A menudo, los veía dudar en defenderme, tragándose palabras para no perturbar la frágil paz de la casa. Tenían sus propias vidas, sus propios amigos, sus propios sueños. Y yo, que había dedicado mi vida a ellos, me encontré cada vez más sola. Osvaldo y yo nos convertimos en dos extraños educados que compartían una casa. El amor de la juventud se había desgastado, corroído por la presión constante de su madre y por su incapacidad de protegerme. Quedaba un afecto tranquilo, una costumbre, una complicidad de quien ha sobrevivido a una larga guerra. Doña Ernestina también envejeció. Sus pasos se volvieron más lentos. Su moño, antes impecable, ahora tenía mechones rebeldes. Su tiranía, sin embargo, no disminuyó con la edad. Al contrario, se volvió más concentrada, más mezquina. Se quejaba del ruido, de la comida, del tiempo. Su insatisfacción con su propia mortalidad parecía derramarse sobre todos nosotros. Me sentía atrapada en el tiempo, viviendo la misma rutina día tras día. Despertar, servir, limpiar, obedecer, dormir. Mis propios sueños, aquellos de una joven de pueblo que quería un jardín de malvas, se habían marchitado y muerto hacía mucho tiempo. Los había enterrado tan hondo que apenas los recordaba. A veces, por la noche, me quedaba en la ventana de mi habitación, mirando la calle, veía a las familias paseando, a las parejas de novios riendo, y me preguntaba cómo sería tener una vida normal, una vida donde mi opinión importara, donde pudiera reír a carcajadas sin preocuparme por molestar a alguien, donde pudiera simplemente ser yo misma. El peso de los años no era solo emocional. Mi cuerpo me dolía. La espalda, de tanto inclinarme sobre el lavadero, las rodillas, de tanto fregar el suelo, las manos, permanentemente ásperas. Era una mujer de 50 y tantos años con el cuerpo de una de 70. Había una resignación profunda en mí, una aceptación melancólica de que esa era mi vida, mi destino. Había hecho mi elección al casarme con Osvaldo, y ahora tenía que asumir las consecuencias. La felicidad era un lujo para otros. Para mí, quedaba el deber. Y así, continuaba, un día a la vez, moviéndome por la casa como un fantasma, mi presencia tan familiar y tan ignorada, como el tic-tac del reloj de péndulo en el salón. La primera vez que nos dimos cuenta de que algo andaba mal con Osvaldo fue un domingo por la noche. Estaba leyendo el periódico, como de costumbre, cuando de repente la taza de café tembló en su mano y cayó, manchando la alfombra persa. Doña Ernestina inmediatamente comenzó a quejarse de la mancha, pero yo vi algo más. Vi el pánico en los ojos de mi marido. No podía controlar el temblor en su mano derecha. Fue el comienzo de un declive lento e inexorable. Los médicos diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Al principio, eran solo los temblores, una cierta rigidez en los movimientos, pero, con el tiempo, la enfermedad progresó, robándole su movilidad, su independencia y, finalmente, su voz. Mi papel en la casa cambió una vez más. Además de nuera y ama de llaves, me convertí en enfermera a tiempo completo. Y, extrañamente, en este nuevo papel, encontré un propósito que había perdido. Cuidar de Osvaldo era una tarea clara, incuestionable. Era algo que ni siquiera doña Ernestina podía criticar o controlar por completo. Lo ayudaba a vestirse, a afeitarse, a caminar. Cuando ya no pudo sostener los cubiertos, lo alimentaba, cucharada a cucharada, con la misma paciencia con la que alimenté a nuestros hijos cuando eran bebés. La comunicación se volvió difícil, pero aprendimos un nuevo lenguaje, hecho de miradas, de toques, de pequeños gestos. Doña Ernestina observaba todo con una mezcla de dolor e impotencia. Ver a su primogénito, su orgullo, consumirse de esa manera la rompió de una forma que nada más podría haberlo hecho. Intentaba ayudar, pero su impaciencia y su manera autoritaria solo empeoraban las cosas. «Osvaldo, sujeta bien la cuchara», decía, sin entender que él no podía. Entonces, se retiraba, derrotada, y me dejaba a mí el control. En ese periodo, la dinámica entre los tres cambió. Me convertí en el puente entre madre e hijo. Traducía los murmullos de Osvaldo para ella y filtraba las órdenes de ella para él, transformándolas en sugerencias amables. Por primera vez en décadas, tenía un poder en esa casa. No un poder para mandar, sino el poder del cuidado, de la necesidad. Era indispensable. Los hijos de la capital, Mateo y Sofía,
Hacían visitas cortas y protocolares, traían flores, preguntaban al médico sobre el pronóstico y se sentían incómodos ante la visión de la enfermedad de su hermano. No sabían cómo lidiar con su fragilidad. Después de 1 o 2 horas de conversación forzada, se iban, aliviados de volver a sus vidas sanas y ocupadas, dejándome a mí la carga diaria. Cuidar de Osvaldo era agotador, física y emocionalmente. Había días en que pensaba que no podría continuar, pero, en medio del cansancio, también había momentos de una ternura inesperada, momentos en que apretaba mi mano con la poca fuerza que le quedaba, y en sus ojos veía una gratitud y un amor que sus palabras ya no podían expresar. En esos momentos, recordaba al joven tímido que conocí en la fiesta de San Juan, y todo el resentimiento se disolvía. Era mi marido, y lo amaría y cuidaría de él hasta el final. La habitación de Osvaldo se convirtió en el centro de nuestro universo. Era un mundo de silencio, roto solo por el sonido de mi voz leyéndole el periódico o por el tic-tac del reloj. La enfermedad le había robado el habla, pero sus ojos seguían lúcidos, expresivos, y fue en esos largos días y noches que tuvimos las conversaciones más honestas de todo nuestro matrimonio. Yo hablaba, y él escuchaba, respondiendo con un parpadeo, un leve asentimiento de cabeza o un apretón en mi mano. Le contaba sobre mi día, sobre los nietos. Javier se había casado y Lilia estaba comprometida, sobre los pequeños chismes del vecindario, y, a veces, en la quietud de la madrugada, hablaba de nosotros. «¿Recuerdas, Osvaldo?», dije una noche, mientras le acomodaba las almohadas, «cuando me dijiste que tu madre solo quería lo mejor para nosotros?» Nunca lo entendí. Lo mejor de ella parecía tan cruel. Cerró los ojos por un momento, y una lágrima solitaria rodó por su sien. Se la sequé suavemente. Apretó mi mano. Era una disculpa, un reconocimiento de todo lo que yo había soportado. En otra ocasión, estaba frustrada con doña Ernestina, que había insistido en que la sopa de Osvaldo estaba demasiado caliente, aunque yo había comprobado la temperatura 3 veces. Me desahogué con él en susurros. No sé cómo aguanté tanto tiempo. Ella nunca me vio, Osvaldo. Nunca me vio de verdad. Se esforzó por murmurar algo. El sonido era distorsionado, pero entendí la palabra. Mamá. Miedo. ¿Miedo?, pregunté sorprendida. Tu madre no le teme a nada. Negó con la cabeza lentamente. Otro murmullo. Sola. Aquello me impactó. Doña Ernestina, la fortaleza, la mujer de hierro, tenía miedo a la soledad, y su control, su tiranía, era quizás un intento desesperado de mantener a todos cerca, de atar a la gente a ella, aunque fuera por el miedo. Su marido había muerto joven, los hijos menores se habían ido, y Osvaldo, su hijo más devoto, estaba desapareciendo ante sus ojos. Quizás, en su mente retorcida, subyugarme era una forma de asegurarse de que nunca la abandonaría. Esta percepción no la perdonó a mis ojos, pero la humanizó. La villana de mi historia tenía sus propios fantasmas. En los últimos meses, Osvaldo parecía estar en paz. Había una serenidad en su mirada. Sabía que el final estaba cerca. Una tarde, mientras el sol poniente pintaba la habitación de dorado, logró decir 3 palabras, con una claridad que me sorprendió. Perdón, Rosita, gracias. Mi corazón se encogió. Me incliné y besé su frente. No hay nada que perdonar, mi amor, susurré. Estoy aquí. Esas fueron sus últimas palabras para mí. En esas conversaciones silenciosas en su lecho de enfermo, nos reencontramos. Nos despojamos de 40 años de resentimientos y malentendidos, y al final, lo que quedó fue solo el amor. Un amor cansado, herido, pero que había sobrevivido a todo. Osvaldo se fue una mañana de primavera, silenciosamente, como había vivido sus últimos años. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano. Simplemente dejó de respirar. No hubo agonía, solo una transición pacífica. El reloj del salón dio las 7, la hora en que solía servirle el café. La rutina inmutable de la casa, marcando el final de una vida. El dolor que sentí fue extraño. No fue un dolor agudo y abrumador, sino una tristeza profunda y hueca. Estaba de luto no solo por el hombre en que se convirtió, sino por el hombre que podría haber sido. Por el matrimonio que podríamos haber tenido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Doña Ernestina recibió la noticia con una rigidez estoica. No lloró. Solo se sentó en su sillón, con el rostro como una máscara de piedra, y dijo, «Mi hijo ha descansado». Pero vi la devastación en sus ojos. Su pilar, la razón de su control, había desaparecido. Mateo y Sofía vinieron para el funeral.
Dieron discursos conmovedores sobre el maravilloso hermano que habían perdido, aunque apenas lo visitaban. Lloraron lágrimas que parecían ensayadas. Después del entierro, la realidad de mi nueva situación comenzó a perfilarse. Era una viuda. En esa casa, mi único propósito, mi único escudo, era ser la esposa de Osvaldo. Ahora que él se había ido, ¿cuál era mi lugar? La respuesta llegó en una conversación que escuché sin querer, entre Mateo y su madre, en el despacho. «Mamá, ¿qué haremos con Rosa?», preguntó Mateo con voz pragmática. «No puede seguir en la habitación principal. No tiene sentido». «Lo sé», respondió doña Ernestina, con voz cansada. «Puede quedarse en la habitación del fondo, la que era de la antigua costurera. Al menos por ahora, hasta que arreglemos el inventario. No tiene a dónde ir. Sería una vergüenza para la familia echarla a la calle». Cada palabra era una puñalada. «¿Qué haremos con Rosa?», como si fuera un objeto, un problema a resolver. La habitación del fondo. La humillación final. Después de 40 años sirviendo a esa familia, cuidando de su hijo hasta el último aliento, mi destino era ser degradada a la habitación de la criada. En ese momento, la premisa de mi vida se reveló en toda su brutal claridad. No tenía nada. No tenía casa, no tenía dinero, no tenía poder. Mi existencia entera estaba a merced de la mujer que me había despreciado toda la vida. Era una prisionera, y la muerte de mi marido no me había liberado. Solo había hecho más visibles los barrotes de mi celda. La larga actuación de mi vida parecía haber llegado a un final patético. Estaba completa e irremediablemente atrapada. El traslado a la habitación del fondo fue rápido y silencioso. Nadie me ayudó. Yo misma cargué mis pocas posesiones, mi ropa, algunos libros, el pequeño jarrón donde guardaba mis flores del campo y un portarretratos con una foto antigua de Osvaldo y yo, del comienzo de nuestro noviazgo. La habitación era pequeña, apenas más grande que un armario. Tenía una cama estrecha, una cómoda desconchada y una pequeña ventana que daba al muro trasero. Olía a moho y a cosas guardadas durante mucho tiempo. Era la habitación que Consuelo, la encargada de la limpieza, usaba para guardar los productos de limpieza. La humillación era tan palpable que podía sentirla en la garganta, un nudo que no se deshacía. Dormir allí, en el espacio destinado a los empleados, después de haber sido la señora de la casa durante tantos años, era la prueba final de mi insignificancia. Doña Ernestina apenas me habló durante el traslado. Solo me dio las instrucciones, con su frialdad de siempre. «Puedes usar el baño del área de servicio. Tus comidas serán en la cocina, con Lucha y Consuelo». Estaba trazando una línea, colocándome oficialmente al otro lado, junto con los empleados. Mis hijos, Javier y Lilia, se horrorizaron cuando se enteraron. «Mamá, esto es un absurdo. Usted no puede quedarse ahí», dijo Lilia, con los ojos llenos de lágrimas. «Vamos a hablar con la abuela». Lo intentaron. Los oí discutir con ella en el salón. La voz de Javier, firme, la de Lilia, suplicante. Pero la respuesta de doña Ernestina fue inflexible. «Es mi casa y mis reglas. Su madre está siendo atendida. Tiene un techo y comida. Es más de lo que muchos tienen». La discusión terminó con mis hijos marchándose, frustrados y derrotados. Me ofrecieron vivir con ellos. Javier tenía un apartamento pequeño con su esposa, y Lilia estaba a punto de casarse. Me negué. No quería ser una carga para ellos. No quería llevar la sombra de mi infelicidad a sus nuevas vidas. Y en el fondo, una parte testaruda de mí se negaba a ser expulsada de esa casa. Había invertido toda mi vida en esas paredes. Irme sería admitir la derrota final. Así que me quedé. Mis días se volvieron aún más vacíos. Ya no tenía un marido que cuidar, y doña Ernestina, en su luto y amargura, me ignoraba la mayor parte del tiempo, a menos que necesitara algo. «Rosa, tráeme un vaso de agua. Rosa, dile a Lucha que la cena se retrasa». Mi identidad se había reducido a un nombre, invocado solo para dar órdenes. Las noches eran las peores. En la soledad de esa pequeña habitación, el peso de mi vida se derrumbaba sobre mí. Me sentía como un fantasma, rondando las afueras de la vida que una vez pensé que sería mía. Miraba la foto de Osvaldo y yo, dos jóvenes sonrientes y llenos de esperanza, y me preguntaba dónde se había perdido esa joven. Había desaparecido en algún lugar de los pasillos de esa casa, entre las órdenes, las críticas y los largos años de silencio. Estaba en el fondo del pozo, y no podía ver ninguna luz. Vivir en la habitación del fondo, con mi dignidad hecha jirones, podría haber sido mi fin.
Pero, como dicen, cuando se llega al fondo del pozo, el único camino es hacia arriba. La necesidad se convirtió en la madre de mi reinvención. Doña Ernestina me daba un techo y comida, pero no me daba ni un céntimo. No tenía dinero para comprar un jabón, un champú, o para darle un pequeño regalo de cumpleaños a mis nietos. La dependencia era total, y eso no podía soportarlo. Necesitaba algo mío. Fue Consuelo, la encargada de la limpieza, quien me dio la idea. Doña Rosita, usted tiene manos de hada para lavar y planchar, mejor que cualquier lavandería de la ciudad. ¿Por qué no ofrece sus servicios a las vecinas? Muchas de ellas son ricas y no les gusta el servicio de las lavanderías modernas. Al principio, la idea me llenó de vergüenza. Yo, la nuera de doña Ernestina Herrera, lavando la ropa sucia de otros, pero la vergüenza era un lujo que ya no podía permitirme. La necesidad de un mínimo de autonomía era mayor. Comencé en secreto. Hablé con la señora Flores, nuestra vecina de la derecha, una señora amable que siempre me saludaba por encima del muro. Aceptó al instante. Todas las mañanas me pasaba una bolsa de ropa por encima del muro del patio. Yo la lavaba en mi tiempo libre, en el viejo lavadero de piedra, y la planchaba por la noche, en mi pequeña habitación, con una plancha vieja que Consuelo me consiguió. El trabajo era duro, pero era mío. El dinero que la señora Flores me pagaba, escondido en un sobre, parecía una fortuna. Eran los primeros billetes que ganaba con mi propio esfuerzo en 40 años. Los guardé en una pequeña caja de lata, debajo de mi cama. Pronto, la señora Flores me recomendó a una amiga, y esa amiga a otra. En pocos meses, tenía una pequeña clientela. Trabajaba en silencio, en mis ratos libres, como una contrabandista. Doña Ernestina nunca se enteró. Veía mis manos constantemente en el agua, pero asumía que estaba cuidando la ropa de la casa, como siempre. Este pequeño negocio secreto me dio más que dinero. Me dio un propósito. Me dio una conexión con el mundo exterior. Conversaba con mis clientas por encima del muro. Intercambiábamos recetas. Hablábamos de nuestros hijos. Me llamaban Doña Rosita, con un respeto genuino que no sentía dentro de mi propia casa. Comencé a sentirme más fuerte. El nudo en mi garganta empezó a deshacerse. Ya no era solo la viuda de Osvaldo, la nuera criada de doña Ernestina. Era Rosa Martínez, la mujer que hacía el mejor trabajo de lavandería de San Juan del Río. Una de mis clientas, Carmen, una viuda como yo, se convirtió en una amiga. Me traía revistas, dulces y, lo más importante, su compañía. Nos sentábamos en el patio trasero, cerca del lavadero, y conversábamos durante horas. Me escuchaba, me aconsejaba, me hacía reír. Con Carmen podía ser yo misma, sin miedo a ser juzgada o criticada. Lentamente, estaba construyendo una nueva vida, una vida secreta, sobre los escombros de la antigua. Era una vida pequeña, humilde, pero era mía. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Con la muerte de Osvaldo, la gran casa se convirtió en un mausoleo para dos mujeres solitarias. Mientras yo encontraba un nuevo propósito en mi trabajo secreto, doña Ernestina parecía encogerse, hundiéndose en su propia soledad. El control que ejercía sobre la casa, antes una demostración de poder, ahora parecía un ritual desesperado para llenar el vacío. Seguía inspeccionando la limpieza, dictando el menú, pero ya no había la misma fuerza en sus órdenes. Su voz, antes tan cortante, ahora era a menudo frágil, casi suplicante. La observaba desde lejos. La veía deambular por las estancias, tocando los muebles como si se estuviera despidiendo. Muchas veces la encontraba en el despacho de Osvaldo, sentada en su silla, mirando a la nada, con la mirada perdida en recuerdos que solo ella conocía. A veces, por la noche, la oía hablar sola, murmullos que atravesaban la delgada pared de mi habitación. Eran conversaciones con su marido muerto, con su hijo perdido. Discutía, reprendía, lloraba. Eran los sonidos de una mujer atormentada por sus fantasmas. Su relación con sus otros hijos, Mateo y Sofía, también cambió. Llamaban con menos frecuencia. La muerte de Osvaldo parecía haber cortado el principal vínculo que los unía a esa casa. Sin su hermano a quien visitar, sus viajes a San Juan del Río se volvieron más raros, más cortos. Veía la decepción en el rostro de doña Ernestina después de cada llamada corta, cada visita apresurada. Estaban ocupados con sus vidas, sus carreras, sus familias. La anciana madre, sola en la casa grande, era una nota a pie de página en sus apretadas agendas. Había una ironía cruel en su situación.
La mujer que pasó toda su vida controlando a todos a su alrededor, que alejó a la gente con su dureza, ahora estaba cosechando los frutos de lo que sembró, la soledad. Tenía la casa, el dinero, el estatus, pero no tenía el calor humano, el afecto genuino. No sentía pena por ella, no exactamente. Había causado mucho sufrimiento, pero empecé a entenderla. Su crueldad no provenía de la fuerza, sino del miedo. El miedo a ser abandonada, a volverse irrelevante, y ahora su mayor miedo se estaba haciendo realidad. Una tarde la encontré en el jardín, sentada en un banco, mirando un macizo de rosas descuidado. «Estas eran las favoritas de tu marido», dijo, sin volverse hacia mí. «Ya no tengo fuerzas para cuidarlas». Fue uno de los raros momentos en que admitió una debilidad. No dije nada, solo tomé unas tijeras de podar y comencé a cortar las ramas secas. Trabajamos en silencio, una al lado de la otra, durante casi una hora. No fue un momento de reconciliación, pero fue un momento de tregua. Dos mujeres, unidas por la historia y la pérdida, cuidando de un jardín moribundo. El cambio en el viento comenzó sutilmente. Primero, fue una tos persistente que no lograba curar. Después, una falta de aire que la dejaba jadeando después de subir las escaleras. Doña Ernestina, que siempre se había enorgullecido de su salud de hierro, se estaba volviendo frágil. Intentó ignorar las señales, como siempre hacía con cualquier cosa que no podía controlar, pero su cuerpo la estaba traicionando. Una mañana, la encontré caída en el pasillo, incapaz de levantarse. Vino el médico y el diagnóstico fue claro: insuficiencia cardíaca. Su fortaleza se estaba desmoronando por dentro. La noticia sacudió la rutina de la casa. Mateo y Sofía vinieron de la capital, con los rostros marcados por una preocupación que me pareció más un fastidio que un dolor. Hablaron con el médico, contrataron a una enfermera para el día, y después de 2 días, regresaron a sus vidas, prometiendo llamar todos los días y visitar los fines de semana. La enfermera, una joven llamada Isabel, era competente, pero solo se quedaba hasta las 6 de la tarde. Las noches, los fines de semana, los cuidados constantes recayeron, inevitablemente, sobre mí. Y así, los papeles se invirtieron de una forma que nunca podría haber imaginado. Yo, que había sido su sirvienta, me convertí en su cuidadora. Al principio, se resistió. «No necesito tu ayuda, Rosa. Déjame en paz». Intentaba levantarse sola, rechazaba la comida que le ofrecía, luchaba contra su propia debilidad con la terquedad de toda una vida. Pero la enfermedad era más fuerte que su terquedad. Necesitaba ayuda para bañarse, para vestirse, para llegar al sillón del salón. Y yo estaba allí, pacientemente, para ofrecerle esa ayuda. Mateo y Sofía llamaban, como prometieron. Sus conversaciones eran siempre las mismas. «¿Cómo está, Rosa? ¿Se ha tomado las medicinas? ¿Ha dicho algo el médico?» Me daban instrucciones por teléfono, como si fuera una empleada. «Asegúrate de que coma, Rosa. No la dejes hacer ningún esfuerzo». Sus visitas de fin de semana eran una actuación. Traían flores, se sentaban junto a su cama durante 1 hora, hablaban de sus vidas en voz alta y luego se reunían en el comedor para discutir el futuro. Los oía desde la cocina. Sus conversaciones no eran sobre el bienestar de su madre, sino sobre la propiedad. «El inventario de Osvaldo aún no se ha completado. Eso complica las cosas», decía Mateo. «Necesitamos asegurarnos de que la casa y las tierras queden a nombre de la familia. Mamá necesita actualizar el testamento», añadía Sofía. Me veían como parte del escenario, la cuidadora silenciosa. Mal sabían ellos que la mujer a la que ignoraban era la única persona que su madre tenía en el mundo. Estaban preocupados por la herencia, mientras yo estaba preocupada por asegurarme de que pasara la noche cómodamente. El viento había cambiado, en efecto, y estaba atrayendo a los buitres. Cuidar de doña Ernestina en su fragilidad fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. No había amor en mis gestos, pero había un profundo, casi bíblico, sentido del deber. Y, con el tiempo, ese deber se transformó en algo parecido a la compasión. La mujer que me había humillado durante 40 años dependía ahora de mí para las necesidades más básicas. Le daba el baño, le peinaba el pelo canoso y fino, le cortaba la comida en trozos pequeños para que pudiera tragar, y en su vulnerabilidad, la tirana desapareció. Lo que quedó fue solo una anciana, asustada y enferma. Establecimos una rutina, una especie de tregua no declarada. Me despertaba temprano,
Preparaba su té y sus medicinas. La ayudaba a sentarse en el sillón cerca de la ventana, donde le gustaba ver el sol de la mañana. Leíamos el periódico juntas. Yo leía en voz alta, y ella escuchaba, a veces haciendo un comentario sarcástico sobre la política local, un atisbo de la antigua Ernestina. Nunca me dio las gracias. La palabra gracias no formaba parte de su vocabulario, pero su gratitud se manifestaba de otras formas. Dejó de criticarme. Empezó a llamarme Rosa, en lugar de darme órdenes sin usar mi nombre, y a veces, cuando le acomodaba las almohadas por la noche, me sostenía la mano por un instante, un toque frágil y fugaz que decía más que cualquier palabra. La enfermera, Isabel, observaba nuestra dinámica con curiosidad. «Es increíble cómo confía en usted, doña Rosita», dijo un día. «Apenas me deja tomarle la presión, pero con usted es dócil como un corderito». No tenía una respuesta para ella. Quizás, al final de su vida, doña Ernestina se dio cuenta de quién era verdaderamente leal. Sus hijos, por quienes tanto había sacrificado, la visitaban por obligación. Yo, la nuera que nunca quiso, era quien estaba allí, día y noche. La casa, antes un campo de batalla, se convirtió en un santuario silencioso. Lucha y Consuelo, al ver el cambio, me trataban con un nuevo respeto. Ya no era la compañera de sufrimiento, era la administradora de ese pequeño reino en declive. Claro, todavía había momentos de tensión. A veces, la vieja Ernestina resurgía, quejándose de la sopa, de la temperatura de la habitación, pero su furia ya no tenía fuerza. Era como el rugido de un león viejo y sin dientes. Aprendí a no reaccionar, simplemente esperaba a que pasara la tormenta y luego continuaba con mis cuidados. En esta extraña simbiosis encontré una paz inesperada. Cuidarla me dio una estructura, un propósito, y, al ser testigo de su fragilidad, comencé a liberarme de la imagen aterradora que ella había proyectado en mí durante tantos años. Ya no era la gigante que me atormentaba, era solo una mujer, al final de su viaje, y yo era la persona que la acompañaría hasta la última estación. En las últimas semanas de su vida, doña Ernestina comenzó a vivir más en el pasado que en el presente. La medicación y la debilidad nublaban su mente, y a menudo me confundía con otras personas. A veces, yo era su madre. Otras, una hermana que había muerto en la infancia. Y, la mayoría de las veces, era solo una presencia anónima a la que le contaba sus historias. Fue en estas conversaciones fragmentadas, en el crepúsculo de su conciencia, que finalmente tuve atisbos de la mujer detrás de la máscara. «Mamá decía que una mujer tiene que ser fuerte», murmuró una tarde, con los ojos fijos en un punto del techo. «Fuerte como el roble, no flexible como el bambú. El bambú se inclina ante el viento, el roble lo enfrenta». Me contó sobre su infancia, sobre un padre severo, y una madre que le enseñó que las emociones eran una debilidad. Me contó cómo se enamoró del padre de Osvaldo, un hombre amable y soñador, y cómo sintió que necesitaba ser la fuerte de la relación, la que tomaba las decisiones difíciles. En una noche de fiebre, me sujetó la mano con una fuerza sorprendente y dijo: «Fuiste buena con Osvaldo, mejor de lo que merecía. Él era un buen hombre, pero débil, como su padre. No quería que sufriera, tenía que protegerlo». En su mente, su control sobre la vida de Osvaldo, y por extensión, la mía, era una forma de protección, una lógica distorsionada, pero que para ella tenía todo el sentido. Nunca pidió perdón, no directamente, pero hubo un momento que se acercó. Fue unos días antes de morir. Estaba lúcida, con los ojos claros y fijos en mí. «Rosa», dijo, con voz de susurro, «¿has estado aquí todo el tiempo?» «Sí, doña Ernestina, he estado aquí», respondí suavemente. «Mis hijos», comenzó, y su voz se quebró. «Ellos no entienden. Creen que el valor está en el nombre, en la tierra. No saben lo que es la lealtad». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Eres una mujer fuerte, Rosa, más fuerte que yo. Eres como el bambú. Te has inclinado, pero no te has roto». Viniendo de ella, la mujer que se comparaba con el roble, esa fue la mayor confesión que pudo hacer. Fue un reconocimiento, un gesto de respeto, dado demasiado tarde, pero dado al fin y al cabo. Esa misma tarde, me pidió que llamara al doctor Ramírez, el notario, y también al doctor Morales, su médico, y a mi amiga Carmen, la vecina, como testigos. No entendí por qué, pero hice lo que me pidió. Se reunieron en su habitación, y yo esperé fuera.
La reunión no duró mucho. Cuando salieron, el doctor Ramírez me hizo un solemne asentimiento. No tenía idea de lo que había sucedido allí. No tenía idea de que, en esa habitación, doña Ernestina estaba escribiendo el último y más impactante capítulo de nuestra historia. El final llegó de forma pacífica. Un sábado por la mañana, el sol apenas había despuntado en el horizonte. La enfermera aún no había llegado. Yo estaba sentada en una silla junto a su cama, dormitando, cuando sentí un leve apretón en mi mano. Abrí los ojos. Doña Ernestina estaba despierta, mirándome. Había una claridad en su mirada que no había visto en semanas. No intentó hablar. Solo me miró, una mirada larga, profunda, que parecía contener 40 años de historia no contada. No había ira en ella, ni desprecio. Había algo más, cansancio, aceptación, y quizás, solo quizás, una sombra de arrepentimiento. Apretó mi mano una última vez, un gesto casi imperceptible. Luego, suspiró, un suave soplo de aire, y sus ojos perdieron el foco. Y eso fue todo. Se había ido. Permanecí sentada allí durante mucho tiempo, sosteniendo su mano, que ahora comenzaba a enfriarse. La casa estaba en completo silencio. El reloj del salón parecía haberse detenido. El aire estaba inmóvil. No sentí alegría, ni alivio. Sentí un profundo vacío. La mujer que había definido mi vida, que había sido mi antagonista, mi razón de ser en muchos sentidos, ya no existía. Mi prisión y mi carcelera habían desaparecido en el mismo instante. Y, en lugar de libertad, lo que sentí fue un vértigo desorientador. ¿Quién era yo sin ella para decirme qué hacer? ¿Quién ser? Llamé al doctor Morales. Después, a Mateo y a Sofía. La reacción de Sofía por teléfono fue fría, práctica. ¿Ha muerto? Ah, entiendo. Vamos de camino. Rosa, por favor, llama a la funeraria, la de siempre, y asegúrate de que la casa esté presentable. Ni una lágrima. Ninguna emoción, solo instrucciones. Su madre se había convertido en un punto en su lista de tareas. Mientras los esperaba, caminé por la casa. Toqué los muebles pulidos, miré los retratos en la pared. Todo parecía igual, pero todo era diferente. El centro de gravedad de ese universo había desaparecido. Cuando vi mi reflejo en un espejo del pasillo, vi a una mujer de pelo canoso y rostro cansado. Pero había algo nuevo en mis ojos, una incertidumbre, pero también una chispa, la chispa de un futuro no escrito. Doña Ernestina Herrera estaba muerta, y Rosa Martínez, por primera vez en 40 años, estaba a punto de descubrir quién era en realidad. Mateo y Sofía llegaron al final de la tarde, su coche de lujo contrastando con la quietud fúnebre de la calle. Entraron en la casa no como hijos de luto, sino como inspectores. Sofía pasó el dedo por una mesa de centro. El polvo ya se está acumulando. Mateo fue directo al despacho, probablemente a buscar documentos. Me trataban con una eficiencia fría, como si yo fuera el ama de llaves encargada de organizar los procedimientos de la muerte de la patrona. Rosa, ¿ya has hablado con la funeraria?, preguntó Sofía, sin mirarme, mientras hojeaba la agenda de contactos de su madre. Sí, doña Sofía. Vendrán en 1 hora. Estupendo. Y el velorio será en la capilla del centro. Necesitamos avisar a los parientes. La lista de teléfonos está aquí. Me entregó la agenda. Empieza a llamar. Diles que el velorio comienza mañana por la mañana. Yo era, una vez más, la empleada, la secretaria, la organizadora. El dolor del luto, si es que sentían alguno, estaba escondido bajo capas de logística y planificación. Mientras hacía las llamadas, los oía conversar en el salón. Sus voces eran susurros conspiradores. «El testamento», dijo Mateo. «Tenemos que encontrar el testamento. El doctor Ramírez probablemente lo tiene. Lo llamaré mañana. Seguro que dejó todo dividido a partes iguales entre nosotros», dijo Sofía. «Aunque, técnicamente, la parte de Osvaldo debería ir para Javier y Lilia, pero son jóvenes. No sabrían qué hacer con la tierra». «No te preocupes por eso», respondió Mateo con su arrogancia de abogado. «Nosotros lo solucionamos. Lo importante es que todo quede en la familia». «¿Y Rosa?», preguntó Sofía. «Supongo que mamá le habrá dejado una pequeña pensión. Por lástima. Sería lo decente». Seguí marcando los números, con el teléfono pegado a la oreja, mi corazón latiendo fuerte con una rabia fría y silenciosa. Ya se estaban repartiendo el botín, como buitres sobrevolando un cadáver. Y yo, que la había cuidado hasta el último suspiro, era solo un detalle inconveniente, una cuestión de caridad por resolver. Esa noche, me enviaron a mi pequeña habitación como si fuera una niña. «Puedes ir a descansar, Rosa. Nosotros nos encargamos del resto». Pero no pude dormir.
Tumbada en mi cama estrecha, oía sus movimientos por la casa, abriendo cajones, planeando el futuro que creían que era suyo por derecho. No tenían ni idea de lo que les esperaba, y sinceramente, yo tampoco. Pero una cosa sabía, la actuación de doña Ernestina aún no había terminado. Faltaba el acto final. Y yo, que siempre había sido una extra en el fondo del escenario, estaba a punto de ser empujada al centro de los focos. El velorio fue exactamente como doña Ernestina lo habría deseado, solemne, formal y lleno de gente importante de la sociedad de San Juan del Río. Todos vinieron a presentar sus últimos respetos a la gran matriarca de la familia Herrera. Hubo abrazos, condolencias susurradas y elogios a la mujer de carácter que había sido. Mateo y Sofía recibían el pésame con una gravedad ensayada. Eran la imagen perfecta de los hijos afligidos. Sofía, con un elegante vestido negro y un velo discreto. Mateo, con su traje oscuro y expresión sombría. Nadie podría adivinar la conversación codiciosa que habían tenido la noche anterior. Me senté en primera fila, un lugar que Sofía me indicó con un gesto reacio. Siéntate aquí, Rosa. Queda mejor para las apariencias. Las apariencias. Todo en la vida de esa familia se reducía a eso. Me sentía fuera de lugar. La gente me miraba con una mezcla de lástima y curiosidad. Pobre Rosa. Ahora que se ha quedado viuda y sin suegra, ¿qué será de ella? Podía leer la pregunta en sus ojos. Yo era la reliquia, el problema que quedaba atrás. Mis hijos, Javier y Lilia, se sentaron a mi lado, protectores. Sostenían mis manos, ofreciéndome un consuelo silencioso. Ellos también sentían la tensión en el aire, la hipocresía que impregnaba la atmósfera. El cura dio un sermón sobre la vida eterna y las buenas obras de doña Ernestina. Habló de su generosidad con la Iglesia, de su papel como pilar de la comunidad. Yo escuchaba las palabras y pensaba en otra mujer, la mujer que medía el azúcar en el café, que inspeccionaba el polvo en los rincones, que usaba el silencio como un arma. Las dos Ernestinas parecían personas completamente diferentes. Después de la ceremonia, el doctor Ramírez se acercó a Mateo. Don Mateo, su madre dejó instrucciones claras de que el testamento se leyera inmediatamente después del funeral, en presencia de los interesados. Podemos usar la sacristía de la capilla. El rostro de Mateo se iluminó con una expectativa mal disimulada. Claro, doctor Ramírez. Excelente idea. Resolvamos esto de una vez. Se volvió hacia su hermana. Sofía, ven. Comenzaron a caminar, pero el doctor Ramírez carraspeó. Su madre especificó que la señora Rosa Martínez también debe estar presente. La sorpresa en sus rostros fue cómica. Se miraron, confusos. ¿Rosa? Preguntó Sofía, como si el nombre tuviera mal sabor. ¿Por qué? Yo solo sigo las instrucciones, señora, dijo el notario, impasible. Me lanzaron una mirada irritada, como si mi presencia fuera una complicación innecesaria, pero no podían negarse. Así que yo, la sombra, la sirvienta, la viuda sin nada, me levanté y seguí a los herederos Herrera y al notario a la pequeña sala al fondo de la capilla. El aire estaba denso de expectación. Estaban a punto de recibir su herencia. Yo estaba a punto de recibir, imaginé, una pequeña limosna, un último gesto de una caridad reacia. El escenario estaba listo para el acto final. La sacristía era una sala pequeña, con olor a incienso y madera vieja. Nos sentamos alrededor de una mesa pesada, bajo la severa mirada de un crucifijo en la pared. Mateo y Sofía, a un lado, impacientes. Yo, al otro, sintiéndome como una intrusa. El doctor Ramírez se sentó en la cabecera, con el sobre sellado en sus manos. La escena entera parecía irreal. El mundo exterior, con sus sonidos de tráfico y vida, parecía distante. Allí, en esa pequeña estancia, el destino de 40 años de historia estaba a punto de sellarse. Como dije al principio, la lectura fue un ritual. Las donaciones, las joyas para la nieta. Con cada punto, la ansiedad de Mateo y Sofía crecía. Se removían en sus sillas, con los ojos fijos en el documento. Y entonces, el momento que lo cambió todo. La voz del doctor Ramírez, tranquila y firme, leyendo la cláusula sobre la propiedad principal, las tierras y las cuentas bancarias, y mi nombre, Rosa Martínez, resonando en el silencio. Su reacción fue visceral, el grito de furia de Mateo, el llanto agudo e incrédulo de Sofía. Eso es imposible, es un fraude, nos ha robado. No ha habido ningún robo, doña Sofía, dijo el doctor Ramírez,
con una paciencia infinita. Ha habido una decisión. Y, como dije, hay una carta. Tomó la segunda hoja. La caligrafía temblorosa de Ernestina, que yo conocía también por sus listas de la compra y recados, pareció saltar del papel. Leyó las palabras que eran, al mismo tiempo, una bofetada para sus hijos y mi absolución, pago atrasado por 40 años de servicio. Mateo se levantó, golpeando la mesa. Vamos a impugnar esto. Iremos a los tribunales. Demostraremos que fue coaccionada, que usted, Rosa, se aprovechó de una anciana senil. Yo, que había permanecido en silencio toda mi vida, encontré mi voz. No era una voz alta ni agresiva, era una voz tranquila, cansada, pero inquebrantable. Su madre no era senil, Mateo, dije, mirándolo directamente a los ojos. Estaba lúcida, y estaba muy, muy sola. Yo estaba allí. ¿Dónde estaban ustedes? Se quedó sin palabras, con el rostro rojo. Sofía sollozaba. No podía hacernos esto. Somos sus hijos, sangre de su sangre. La sangre, a veces, no vale tanto como la lealtad, respondí, las palabras de Ernestina resonando a través de mí. El doctor Ramírez intervino. El testamento es legalmente sólido. Fue atestiguado por su médico y por una vecina. Cualquier intento de impugnación será largo, costoso y, en mi opinión profesional, infructuoso. La derrota comenzó a asentarse en sus rostros. La ira dio paso a una desesperación fea, impotente. Me miraron, ya no con condescendencia, sino con un odio puro. Para ellos, yo era la ladrona que había robado lo que era suyo por derecho. Nunca lo entenderían. Nunca verían que yo no había robado nada. Me lo había ganado. Ganado por un servicio que ellos nunca estuvieron dispuestos a prestar. Salí de esa sala dejándolos atrás, con su rabia y su codicia. Crucé la capilla vacía y salí a la luz del sol. El aire fresco nunca me había parecido tan bueno. No era rica, era libre, y esa era una herencia que no tenía precio. Mateo y Sofía se marcharon esa misma tarde. No se despidieron. Simplemente subieron a su coche de lujo y desaparecieron en una nube de polvo y resentimiento, dejando atrás una casa que ya no era suya. El silencio que siguió a su partida fue diferente a cualquier silencio que hubiera conocido en esa casa. No era el silencio tenso de la presencia de doña Ernestina, ni el silencio vacío del luto. Era un silencio pacífico, un silencio que era mío. Lucha y Consuelo me miraban con una mezcla de asombro y alegría. «Doña Rosita», dijo Consuelo, con una amplia sonrisa, «usted es la patrona ahora, la verdadera patrona». La palabra sonó extraña. Patrona. Nunca quise ser patrona de nadie. Esa primera noche, caminé por la casa, de estancia en estancia. La casa que había sido mi prisión era ahora mi reino. Entré en el salón, oscuro y formal, e hice algo que nunca me había atrevido a hacer en 40 años. Abrí todas las ventanas. La brisa de la noche entró, trayendo el olor a jazmín del jardín y el sonido lejano de los grillos. Me senté en el sillón de doña Ernestina. El terciopelo gastado pareció amoldarse a mi cuerpo. Desde allí podía ver toda la casa. Podía ver los fantasmas del pasado, pero ya no me asustaban. Fui a la habitación principal, la que había compartido con Osvaldo y de la que fui expulsada. La cama estaba hecha, intacta. No entré. Cerré la puerta. Ese era un capítulo cerrado. Volví a mi pequeña habitación del fondo, el lugar que había sido mi refugio y mi celda. Esa noche, dormí allí por última vez, no como una prisionera, sino como una mujer libre que elige dónde descansar. Al día siguiente, comencé el cambio. Pero no fue un cambio de muebles, fue un cambio de espíritu. Quité de las paredes los severos retratos de los antepasados de los Herrera. Los guardé con cuidado en el desván. En su lugar, puse espejos para reflejar la luz y los dibujos que mis nietos me hacían. Compré telas de colores e hice nuevas cortinas, que dejaban entrar el sol. Cambié la alfombra persa manchada por una alfombra de sisal, sencilla y clara. La casa empezó a respirar. Mi amiga Carmen vino a visitarme. Tomamos café en el comedor, riendo a carcajadas, algo que nunca había sucedido en esa mesa. Mis hijos y nietos vinieron para el almuerzo del domingo. En lugar de la comida formal y silenciosa de antaño, hicimos un desastre en la cocina, cocinando juntos, con música sonando. Transformé el despacho de Osvaldo en un cuarto de costura para mí, y la habitación principal la convertí en una habitación de invitados, para cuando mis hijos quisieran quedarse. Mi habitación pasó a ser una de las más pequeñas, con una gran ventana que daba al jardín. Cada pequeño cambio era un acto de apropiación, de curación. No estaba borrando el pasado, lo estaba integrando, transformando un lugar de dolor en un lugar de paz.
Esa casa, que durante tanto tiempo simbolizó mi opresión, finalmente se estaba convirtiendo en un hogar. Mi hogar. Han pasado varios años desde aquel día en el velorio. La casa de la calle de la amargura ya no es una fortaleza oscura, sino un lugar lleno de vida y luz. El jardín, que yo misma cuido, florece con malvas y bugambillas, las flores de mis sueños de juventud. Tengo una pequeña huerta en la parte trasera, donde antes estaba el lavadero de piedra. Sigo con mi negocio de lavandería, no por necesidad, sino por placer. Me gusta el trabajo, me gustan las conversaciones con mis vecinas, me mantengo ocupada, activa. Mateo y Sofía intentaron impugnar el testamento, como habían amenazado. Gastaron una fortuna en abogados, pero, como predijo el doctor Ramírez, no consiguieron nada. El último acto de su madre fue jurídicamente impecable. Nunca más me hablaron, y no los echo de menos. A veces pienso en doña Ernestina. Pienso en qué la motivó a hacer lo que hizo. ¿Fue culpa? ¿Fue un acto de justicia tardía? ¿Fue su forma retorcida de reconocer la lealtad? Creo que fue una mezcla de todo eso. Era una mujer compleja, forjada en el fuego de la soledad y el miedo, y su último gesto fue tan complejo como ella. No fue un acto de amor, pero fue un acto de reconocimiento, y para mí, eso fue suficiente. No me dio riqueza. Me devolvió la vida que me fue arrebatada. Me dio la oportunidad de vivir mis últimos años con la dignidad que se me negó durante tanto tiempo. Y por eso, de una manera extraña y tortuosa, le estoy agradecida. Mi historia es larga, llena de silencios y pequeños dolores, pero es una historia que necesitaba ser contada. Quizás, al escucharla, recuerdes mirar con más atención a las personas silenciosas que te rodean, aquellas que sirven, que cuidan, que parecen invisibles. Muchas veces, son ellas las que cargan con las historias más profundas. Si mi viaje, con sus giros y su justicia poética, te ha conmovido de alguna manera, me alegraría. Historias como la mía existen en todas partes, esperando a ser escuchadas. Si te suscribiste al principio, gracias por quedarte hasta el final. Si no, quizás ahora sea un buen momento. Deja un comentario, cuéntame qué sentiste, porque al final, todo lo que tenemos son nuestras historias, y compartirlas es la única manera de asegurar que no seremos olvidados. Soy Rosa Martínez, y esta, finalmente, es mi voz.